Todos los días recorremos la provincia de punto a punto y hablamos con sus protagonistas. Es La Mañana de Guadalajara. Una mañana de Guadalajara que sigue camino. Volvemos nuestros pasos desde Málaga hasta este entorno de Guadalajara capital y nos vamos a pasear por el Paseo de las Cruces, por esa calle, el Paseo del Doctor Fernández Iparraguirre, que es una de las arterias principales de la capital guadalajareña y desde cuyas esquinas nos miran solemnes y bastante misteriosos una serie de bustos de bronce de los cuales semana a semana aquí vamos hablándoles, vamos desvelándoles el misterio y la historia que encierran. Lo hacemos pues con nuestro buceador en la historia de Guadalajara, José Luis Solano. Muy buenos días, José Luis. Muy buenos días, Mónica. ¿Cómo estás? Bueno, pues encantada de tenerte por aquí, encantada de tener un Día Internacional de la Felicidad en el que... ¿Estás siendo muy feliz tú hoy? Está siendo muy feliz porque me estáis viniendo a ver amigos y estoy contactando también con Ramón desde Málaga y ahora vienes tú y estás este ratito conmigo. Sí, y te encima, veo muy primaveral, sí. Claro, y efectivamente, feliz primavera. Y encima me vienes a hablar de uno de los grandes personajes de la historia de Guadalajara, Efectivamente, ¿no? don Íñigo López de Mendoza, primer marqués de Santillana, conde del Real de Manzanares y señor de Ita y Buitrago Ayesna, y a quien se le atribuye la introducción del Renacimiento en España, en Castilla, que era entonces, vamos. Pero vamos, que todo un señor de armas y letras, un caballero renacentista, una persona a la que hay que tener muy en cuenta y con una innegable vinculación con Guadalajara porque su familia ya llevaba aquí como 3 o 4 generaciones. Y llegaban, y además estaban aquí para quedarse. Él, digamos que es el patriarca de esta gran familia Mendoza, ¿no? No exactamente. Hombre, es el padre del cardenal Mendoza, entre otros. Sí, por supuesto, vale. pero era bisnieto del primer Mendoza que llegó aquí a Guadalajara en tiempos de Alfonso XI. Es decir, tanto su padre como su abuelo como su bisabuelo fueron gente también muy importante, gente de armas de muchísimo peso. Pero, claro, ya estamos en la época del Renacimiento en la cual empieza esa magnífica eclosión de las artes, de la filosofía, de ese nuevo modo de ver la vida. Esto ya deja de ser un valle de lágrimas para ser un sitio en el que disfrutar, y ahí estaba el Marqués de Santillana queriéndolo contar porque el Renacimiento tuvo su origen en Italia y se fue extendiendo por el resto de Europa, como sabes. Bueno, pues ¿quién era Íñigo López de Mendoza desde la cuna, ¿no? Digamos, desde la cuna. ¿Dónde nació, dónde pació y dónde dejó sus grandes gestas marcadas? Pues mira, no nació aquí en Guadalajara, nació en Carrión de los Condes de manera, supongo que circunstancial, ¿no? Y muy pronto se fue a la corte aragonesa, de la mano de Fernando de Antequera, que sería Fernando I de Aragón. Allí estuvo desde los 14 hasta los 20 años y allí no solo tuvo pues actividad en la corte, sino que también actividad cultural, porque allí conoció poetas catalanes y valencianos, descubrió la lírica trovadoresca y algo de la literatura italiana también, ¿no? Era un hombre tremendamente culto, hablaba correctamente el español, el francés, el gallego y el catalán, y se ocupaba mucho pues eso, de la cultura. Y no solo eso, intervino también muchísimo en la compleja política de su tiempo. Primero, como te decía, en la corte aragonesa, de mano de Fernando I, y más tarde en la corte castellana con Juan II e incluso con Enrique IV. Regresó a Castilla precisamente de la mano de los infantes de Aragón y con afán de recuperar pues todo lo que había sido, todos los títulos que habían sido y propiedades de su padre por una serie de circunstancias que ahora te contaré al respecto de una serie de peleas que tuvo con su hermanastra. Esto ahora, cuando llega. También es muy conocido porque fue el enemigo acérrimo de Álvaro de Luna, que era el valido del rey. El valido, como sabes, pues era el consejero del rey. Álvaro de Luna, además del valido del rey, tenía otros muchísimos cargos que le daban muchísimo poder político y militar. Entonces, claro, pues a pesar de que el Marqués de Santillana siempre mantuvo su fidelidad a Juan II, a su rey, pues el hecho de que estuviera por allí pululando Álvaro de Luna y que las decisiones de Juan II estuvieran tan influidas, ¿no? Por su valido. Por su valido, pues era una cosa que quizás no le incomodaba y por eso pues tuvieron una tremenda rivalidad. Como militar, pues mira, don Íñigo guerreó contra los reyes de Granada, contra los de Navarra, contra los de Aragón y era, sí. Con todos los del entorno, vamos, se pegó de codazos con todos los que había alrededor. Con todos los que había. Bueno, es que los de Navarra, por ejemplo, tenían tomado el castillo de Torija y don Íñigo tuvo en el sitio del castillo pues un papel muy importante.
pero no dejaba de cultivar las artes. La pluma y la espada, quiero decir, era ducho en ambas. Efectivamente, como buen dotes, caballero, ¿no?, renacentista, o en este caso renacentista, y es muy célebre una de sus frases que dice que la ciencia no embota la lanza ni hace floja la espada en la mano del caballero. Bueno, yo la digo todos los días, esa frase. Lo tiene muy claro, ¿no? Sí, totalmente. Pues, pero bueno, como te decía, que guerreó mucho y muy bien, siempre del lado de su rey Juan II, lo cual le hizo merecedor, entre otras muchos reconocimientos, del marquesado de Santillana, por los favores que le hizo al rey pues en la batalla de Tormedo. Que debía ser un marquesado bastante importante, ¿no? Ya por entonces. No, este era el primer marqués. Digamos que los territorios de Santillana habían pertenecido a digo, su madre. Importante en cuanto... bueno, sí, claro, sí, ¿no? Y de mucha trascendencia. Por eso digo. Iban acaparando títulos, iban acaparando riquezas, iban acaparando importancia en la corte y esto, bueno, se fue viendo que en generaciones posteriores todo eso les valió bastante a los Mendoza, evidentemente. Fue, por cierto, la primera persona nombrada marqués en Castilla y la segunda en España, don Íñigo, es decir, era una persona como muy importante. Y sin el cómo, ¿eh? Sí. Bueno, y decías tú que tuvo sus más y sus menos con una hermana por la herencia, ¿no?, que le correspondía, sí, ¿o cómo fue eso? Con una hermanastra, con doña Aldonza de Mendoza, que era hija del primer matrimonio entre don Diego Hurtado de Mendoza, el padre también de don Íñigo, y María Enrique de Castilla, que era hija bastarda del rey Enrique II. Entonces, pues tuvo muchas luchas con ella, porque parte del patrimonio, entre otras cosas, el señorío de Cogolludo o el título de almirante mayor de Castilla, que era del padre de don Íñigo, pertenecían, digamos, a la parte de su hermanastra. Entonces, pues... él se los disputó, ¿no? Se los disputó. Fueron dos de los títulos que no pudo recuperar. No obstante, otros muchos sí los pudo recuperar por su valía y por el favor que tenía con respecto al rey, en base a todas las proezas que iba realizando. Debía ser también el poder económico, el del marqués de Santillana. Lo digo porque así que estábamos hablando de que el valido del rey, su némesis, tenía ese poder político y geoestratégico al estar situado a la mano derecha del rey, digo yo que el poder del marqués de Santillana también sería no solamente su intelecto, que debía ser importantísimo, sino también su pecunio, ¿no? Efectivamente, todos estos logros, todos estos títulos se traducían en logros también económicos. Y sobre todo cuando pegó el pelotazo, por así decirlo, pelotazo urbanístico, ¿no? Como se diría ahora, es cuando se casó con... Entonces no es pelotazo, es braguetazo. No quería yo decirlo así, no quería decirlo así. Esto es muy oso común. Cuando contrajo matrimonio con la hija del maestre mayor de la Orden de Santiago, lo cual incrementó su patrimonio y su pecunio de una manera desmesurada, con lo cual podía seguir haciendo guerras, con lo cual podía seguir ganando títulos, con lo cual podía seguir subiendo mucho en importancia política ir acumulando y económica. Mucho poder, mucho territorio también, que eso le da... poder dedicar todo ese dinero y todas esas propiedades a su otra gran pasión, a la cultura, al arte. Efectivamente. Como te decía, pues es la figura a la cual se le atribuye la importación del Renacimiento aquí. En lo que era entonces Castilla. Tuvo gran preocupación por la cultura, reunió una enorme biblioteca, que ahora está en la Biblioteca Nacional bajo el nombre es la Biblioteca de Osuna, vamos. Entonces, esa perteneció a don Íñigo. Mira, ya he encontrado el dato. Perdón, no he encontrado el dato, me he equivocado de dato. Estaba buscando el nombre de la contrayente de su mujer. De la mujer de Íñigo López de Mendoza. Bueno, continuamos con nombre de... Ya sabes que ahora mismo yo se lo consulto a San Google y San Google seguro que nos corresponde aquí, rápidamente. Tiene que estar. No, seguro que ahora después de haber dicho que era un braguetazo, que no venía escaso, que no fue un braguetazo. Lo que te decía, como hombre de letras se codeó con autores tan ilustres de su época como fue el poeta de Torralaguna, Juan de Mena. Catalina Suárez de Figueroa. Efectivamente. Vale, gracias por venir. Gracias. Catalina Suárez de Figueroa, la hija del maestro mayor de Santiago. No lo recordaba ahora. Fue el gran admirador de Dante Alighieri aquí en España. ¿Ah, sí? Sí. Y fue quien se ocupó, por ejemplo, de que se tradujeran a clásicos como Virgilio o como Séneca.
y sobre todo de introducir la escuela alegórico-dantesca aquí en España, que bueno, pues era, a diferencia de lo que se hacía aquí, un tipo de composiciones más trovadorescas, pues la escuela alegórico-dantesca ya comenzaba a tratar unos temas como más profundos, más filosóficos, con un contenido moral más elevado. Entre sus grandes obras, pues la Comedieta de Ponza o el Proemio y carta, digamos un prólogo a una relación literaria española que le envió al rey de Portugal y que se considera como la primera historia de la literatura española. Hay personas, hay autores que le consideran como el primer historiador de la historia de España. O sea, que era como un relato histórico de lo que estaba ocurriendo con esa correspondencia, sí, un relato epistolar, digamos, un algo poco, así, al ser basado en cartas. que bueno, era, digamos, un prólogo al respecto de obras literarias, pero que tenía bastante también de histórico. Fíjate, qué curioso. Introdujo la rima al estilo itálico, que es lo que ahora se conoce como el soneto, ¿no? Porque aquí se hacían otro tipo de composiciones de arte menor, menos complejas, etcétera, y fue el primer autor que escribió sonetos en castellanos. Y también cosas, pues digamos, más accesibles como lírica cancioneril, o una obra que he estado consultando hace un ratito y me llama mucho la atención, se llama Refranes que dicen las viejas tras el fuego. Y es tiene, pues eso, refranes muy, muy curiosos y por aquí creo que... Una recopilación de refranes de castellanos, me refranes, imagino, sí. ¿no? Entre los cuales, por ejemplo, puedes encontrar a pan de 15 días, hambre de 3 semanas. Muy bien, muy proporcionalmente. Mira, tú que estás ya casi en capilla, antes que cases, mira bien qué haces. Que es nudo, que no así deshaces. Oye, qué bueno, también muy lleno de sabiduría popular. O uno también que se puede aplicar mucho a la profesión nuestra. A 2 palabras, 3 pedradas. que los hay que... Eso, pues, eso sí que es para quedárnosle para siempre, José Luis. A 2 palabras, y por 3 supuesto, pedradas. sus magníficas serranillas, las que todos estudiamos en bachillerato, que narran, digamos, el encuentro de un caballero con una serranilla, una pastorcilla, etcétera, ¿no? Entonces, pues ahí había lances pseudoamorosos y que han trascendido bastante, no solo porque los estudiábamos nosotros en segundo de BUP, sino porque en su momento debían tener mucho predicamento, ¿no? Mucha acogida. Mucho predicamento, y hasta el punto de que, por ejemplo, no podemos encontrar versiones de la serranilla pues en las voces de, por ejemplo, de Alberto Cortés o de Crispín de Olot, que me parece que está sonando ahora unos mismo dedos por Crispín de aquí. Olot, sí, mira. Vencido de sueño por vía fragosa, perdí la carrera, vi la vaquera de la Finojosa. Viene bonito, este ¿no? hombre Musicado, las serranillas. Sí, es muy bonito. Te cuenta la historia pues, de un caballero que viene por el camino de Calatrava, y a la altura de lo que viene siendo ahora Puerto Llano, donde está el pueblo de las Hinojosas de Calatrava, pues resulta que había una ermita, la ermita de Santa María, donde hoy bueno ya no existe, etcétera. Pues por ese camino iba cuando, en un verde prado de rosas y flores, haciendo ganado con otros pastores, pues encontró la serranera de la Finojosa, ¿no? Entonces, estas cosas siempre dan como la risa un poco. No, porque a mí me parece muy bonito, así muy, muy pastoril por una parte, pero por otra parte caballeresco, etcétera, muy a la... Muy corintellado de la época, ¿no? Seguramente esto terminaría en un romance apasionado, ¿no? Pues va a ser que no, va a ser que no. termina... Otras serranillas me parece que sí acaban un poquito ¿Y esta con cuál es? final feliz. Esta es la séptima. Es que yo, perdóname que no las diferencie ni las conozca. Entonces, Bueno, sí. que acabó que sí, él se interesa, pregunta por otro de los pastores, y el otro de los pastores le responde: bien como riendo diso, bien vengades, que ya bien entiendo lo que demandades. Es decir, el otro pastor ya sabía por dónde iban los tiros. Mas no en deseosa de amar ni lo espera a que esta vaquera de la Finojosa, es decir, que déjala en paz, que esta no quiere líos con hombres. Entonces, pues este caballero pues sería todo enamorado a su castillo de Guadalajara, a su palacio de Guadalajara, que por cierto no era el palacio del Infantado que ya conocemos, sino el anterior que había aquí, que pertenecía a la casa de los Mendoza. Pues el de antes no lo sé, pero el de ahora sí que tiene una placa, como del otro día avanzábamos, una placa al Marqués de Santillana. Por cierto, hablando de ese patrimonio, ¿cuál es la huella que dejó don Íñigo López de Mendoza en Guadalajara? Don Íñigo López de Mendoza pues dejó una huella enorme, por ejemplo, por Palazuelos, que el castillo y la muralla de Palazuelos se deben a él, y tal, el castillo me parece que también se debe a él, el recuperar
el castillo de Torija, también que ahora es el centro de interpretación de turismo de la provincia, etcétera. Muchísimas cosas, muchísimas esencias, porque claro, con el Renacimiento venía unido ese sentimiento de mecenazgo. Por una parte, el acumular arte y el propagarlo, pues también era un síntoma de poder, un síntoma de dinero, y de ahí es cuando se empezaron a dar por aquí en el Renacimiento las figuras de los mecenas y acaparar muchísimo dinero y muchísimas obras de arte, hacer muchísimos monumentos, etcétera. Y en cuanto a su dinastía, la dinastía que dejó, bueno, pues tenemos aquí grandes nombres como el de su hijo, el gran cardenal, don Pedro González de Mendoza, o bueno... el de su sobrino también, ¿no? Su sobrino, que era el duque de Tendilla, su otro hijo que era duque de Tendilla, otro hijo era conde de Tendilla, perdón. Jorge Manrique. Es a donde quería llegar yo ahora. Y Garcilaso de la Vega. Está emparentado tanto con el poeta Jorge Manrique como con Garcilaso de la Vega, pero que me refiero que nos pille por aquí más cerca, pues todos los condados de Tendilla, de Mondéjar, me parece que también era el condado, pues todos pertenecían a hijos de don Íñigo. Bueno, o sea que, pues lo que te decía yo al principio, que era el cabeza de una gran estirpe, que previamente sí, aquí ya le vimos disputándose las herencias, ¿no?, con su hermanastra, pero una vez que ya llegó para quedarse en Guadalajara, fue donde empezó a poner los cimientos de lo que hoy conocemos como el gran legado de los Mendoza en Guadalajara capital y en el entorno, ¿no?, provincial también. Así es. Aquí está viendo en cuanto a su descendencia, pues efectivamente Íñigo, su segundo hijo, conde de Tendilla. El hijo mayor fue el segundo duque del Infantado, perdón, el segundo marqués de Seguro que segundo marqués de Santillana tendría que caerle el título alguno, ¿no? Efectivamente, vamos, que sí, que lo dejó a todos bien, Oye, bien colocados. ¿Y quién nos habló del marqués de Santillana? ¿Quién nos dejó un poco de su paso escrito? Pues hay muchísimos autores, pero hay uno en concreto. Me estás haciendo saltar de oca en oca. No, sí lo digo porque es que vamos ya rozando la 1 de la tarde y yo no quiero que, oye, se te quede ningún fleco pendiente, ¿no? Pues sí. O pues bueno, dame tú el titular que quieras del don Íñigo. Pues fue don Hernando del Pulgar, otro humanista y historiador español del siglo XV, quien escribió y describió al marqués de Santillana diciendo que era hombre de mediana estatura, proporcionado en la compostura de sus miembros y hermoso en las facciones de su rostro. Era hombre agudo y discreto, de tan gran coraje que ni las graves cosas le alteraban ni las pequeñas le placían entender. Hablaba muy bien, fue muy templado en el comer y el beber. Tuvo en su vida 2 notables ejercicios, uno en la disciplina militar y otro en el estudio de la ciencia. Ni su osadía eran sin tiento, ni su cordura se metió jamás en punto de cobardía. Muy celoso de las cosas que a varón pertenecía hacer, tenía gran copia de libros y dábale al estudio especialmente de la filosofía moral y de cosas peregrinas y antiguas. Era un superfan el que escribió esa semblanza, ¿no?, del marqués de Santillana. También, como algo tiene el agua cuando la bendicen, pues yo creo que algo haría el marqués para merecerse pues esta descripción. Bueno, pues es también una semblanza muy bonita la que nos has hecho de él. Yo creo que ya, como volvemos a decir, cuando pasemos por el Paseo de las Cruces y veamos el busto, pues ya no le miraremos de igual forma. José Luis, la próxima semana te espero por aquí de nuevo con un nuevo personaje. Con un nuevo personaje. Ya te hablo el próximo día, no te lo presento hoy. Venga, muchísimas gracias. Hasta luego. Como una vaquera de la fino.